Buenas tardes, agradecemos profundamente a la artista Mercedes Machado que nos permita tener esta conexión y bueno, poder platicar, intercambiar ideas, puntos de vista con respecto pues a lo que es el trabajo y la expresión del artista desde otra parte del mundo. Mercedes, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Iván? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir un poquito en lo que ando en este tiempo. No, pues de nuestra parte, de parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, mil gracias, porque desde la coordinación donde nosotros colaboramos con la universidad, nos ha gustado y nos hemos preocupado mucho de la formación integral a través del arte, y qué mejor que conocer otras maneras de abordar el arte y de expresarse. Y bueno, en esta ocasión, pues platicar contigo un poquito, si nos cuentas en dónde estás, qué estás haciendo, y bueno, vamos hablando sobre el tema. Perfecto. Creo que hubo un primer tiempo de pandemia. Yo estoy en Córdoba, Argentina. Hubo un primer tiempo de pandemia que fue, bueno, creo que como para mucha gente fue esta sorpresa, ¿no? A veces quedamos medio como, bueno, en esa distancia de la sorpresa, del miedo. Empezaron a aparecer como un montón de emociones que particularmente en mí fue diferente, o sea, fue distinto a poder estar continuando con lo que venía haciendo. Para muchos es un plan, creo, para un 2020 que no va a ser así y que hubo que retomar otras cuestiones. Y en ese análisis o en ese tiempo en el que yo estuve mucho más también introspectiva, viendo o replanteándome cómo seguir, qué hacer, qué es lo que había hecho, hubo como mucho tiempo también para poder pensar en esta construcción que uno estaba haciendo en la disciplina del arte, y me parece que fui buscando un poquito a la vuelta mía, ¿no es cierto? Es como hay cuestiones que nos permiten tomar otro tipo de mirada, con otro tipo de distancia a cuál es nuestro entorno, cuáles son nuestras relaciones, y una de las cosas que como de a poquito empecé a pensar fue, bueno, ¿qué tengo a mano? ¿Qué puedo producir? ¿Qué es? Digo, la creatividad en mí está, uno ya la viene construyendo y la sigue construyendo. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo cerca? ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo posible en este tiempo? Y de a poco van surgiendo algunos productos y algunas formas de manifestarse también a partir del arte ahora. Qué interesante, Mercedes. Acabas de decir conceptos que me llaman mucho la atención. Bueno, el primero que me parece que a nivel mundial se nos rompió fueron los proyectos 2020, ¿no? Aparte, un número así que todo el mundo decía súper perfecto, el 2020. Y bueno, es muy de algunas personas planificar, y sin embargo, bueno, todo se rompió, se paralizó, y vendrán más cosas, ¿no? Que a veces no alcanzamos a vislumbrar. Sin embargo, mencionas un concepto que me llamó muchísimo la atención, el de la creatividad, y el otro, el de lo posible. O sea, ¿qué tengo a mano y cómo reconstruyo? Y el de lo posible. ¿Qué pudieras aportarnos más de estos conceptos que tú nos acabas de compartir? Bueno, creo que hay como un montón de emociones que empezaron a aparecer y también es reconocerse en eso. Yo sentí como muy fuertemente esto de que se rompió una rutina, se rompieron muchas cosas. Entonces como una necesidad de recrearse, y en ese recrearse me parece que hay un tiempo que es como empezar a asimilarnos como forma dentro de una naturaleza y dentro de un entorno en la que estamos integrados, ¿no es cierto? Entonces hay una medida en la que hay un tiempo que antes capaz que no lo percibíamos, o capaz que nada, nos estaba llevando, había un ritmo que nos estaba llevando, y este tiempo en el que quedó como todo paralizado, bueno, me parece como importante esto de
poder tomarse sus propios tiempos y sus propios procesos, y que son válidas las emociones que hayan aparecido o las formas en las que uno puede encarar esto nuevo, ¿no? Esto, recrear lo cotidiano, recrear los proyectos y sobre todo poder tener como esa percepción del tiempo de cada uno personal, ¿no es cierto? O sea, yo sentía también como esta como exigencia, sea real o sea imaginaria, en lo que tenemos que estar permanentemente produciendo o haciendo o estar activos, ¿no? Estar activa implica un montón de esfuerzos, un montón de cuestiones que por el momento no son posibles. Entonces era bueno tomar una pausa y poder pensar qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Y bueno, y me parece como interesante el poder buscar como el propio tiempo. Hay algo como interesante que es lo que yo trabajo con respecto a la naturaleza y la relación con la naturaleza, que es conocer los ciclos también de la vida. Y en un año o en un tiempo hay un ciclo que se evidencia claramente en la naturaleza. Entonces es también como tomarlo o referenciarlo, poder mostrarlo, poder vivenciar esos ciclos en los que muchas veces son introspección para empezar después a florecer, poder llegar como a la plenitud y volver de vuelta a recrearse y volver. Eso me parece como muy interesante, tomarlo de naturaleza, porque somos eso, y creo que este tiempo también puede haber sido mucho más intenso, que marque ese ciclo, ¿no? Qué palabras, qué frases. Me gusta mucho cuando hablas de darnos este tiempo, porque como dices, nos va llevando la vida, ¿no? Y a veces no hacemos esas pausas que son necesarias para infinidad de cosas. A lo mejor nada más para respirar, ¿no? Y de pronto tú estás planteando esta necesidad y luego haces el paralelismo con la naturaleza, que es parte del trabajo que tú estás haciendo como artista, ¿no? El mirar a la naturaleza, respetar su tiempo y dejar que surja. Mercedes, ¿cómo ves en tu producción? Tú haces este ejercicio de plasmar en diferentes soportes todo un trabajo de observación hacia la naturaleza. No sé si nos pudieras platicar un poquito. ¿Y cómo ves, de qué manera esta pausa que nos ha impuesto el mundo va a contribuir en ese trabajo que tú estás haciendo, retomando un concepto que decías la otra vez, el de los procesos? Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito de todo esto. Bueno, yo trabajo un poco con esta contemplación. Creo que como mi primera relación también con la naturaleza fue aprender a mirar, fue aprender a percibir todo lo que estaba dando, no como algo como que algo que es estático, sino empezar a tomar otro tipo de proximidad, ¿no? Con la naturaleza. Y eso me di cuenta que había como un montón de cosas en esto mismo que yo estaba mirando. Creo que ese proceso de aproximación que yo tuve y me parece que es lo que me motiva a poder compartirlo, las formas de poder ver distinto, ¿no? O con lo mismo que estamos viendo capaz diariamente o cada tanto, y que nos gusta pero no sabemos por qué nos gusta. Entonces algo interesante que me gusta hacer es tomar algunos detalles o sacar de foco algunas cuestiones para analizarlo, y si uno ve un paisaje natural, uno puede, a partir de estar reconociendo ciertos elementos de ahí, puede destacar y puede pensar en, hay toda una diversidad que lo compone, no es un solo plano, sino que hay profundidades, hay temporalidades, hay distintas alturas, hay hay como toda una diversidad y está como en súper equilibrio también. Entonces, una manera de realizarlo es como tomar algunos puntos, tomar algunos detalles que pueden ser percibidos en las ilustraciones digitales que realizo y que los aplico a diferentes objetos, ¿no? Decorativos y de uso cotidiano, para permitir como ese acceso, esa primera
bueno, hay gente o hay personas que no tienen esta relación con la naturaleza, pero la tienen, o la pueden tener, pero es distinta la proximidad. Entonces, como en un momento me preguntaba, ¿por qué hay como imágenes que tenemos permanentemente que son como de fauna que no hemos visto nunca y que capaz que no la vemos, o plantas que tampoco nos dicen mucho, o son, exógenas y son de otros lados, son de otro territorio? Entonces yo digo, ¿qué pasa si empezamos a tener imágenes mucho más próximas de nuestro entorno y algo más local y algo más regional? Y considero que, como a mí me ha pasado en la propia experiencia, de una vez que reconocemos, empezamos a valorar, y a partir de eso empezamos a proteger un poco lo que tenemos, y es lo que nos sostiene también. El ambiente es lo que nos sostiene, y nosotros somos partícipes y acompañamos eso. Entonces creo que es como un pequeño aporte el que trato de realizar en esa sensibilidad o en esa proximidad con la naturaleza. Y por otro lado, con el tema de las muestras o de las intervenciones que he tenido la posibilidad de realizar, me desafía esto de poder vivenciar en otros ámbitos lo natural. Entonces, de alguna forma es provocar nuevas experiencias también con estos ámbitos, y la verdad que consigo que como la gente se puede relacionar distinta, ¿no? Yo conozco esta planta, pero sé de sus propiedades medicinales y las consumíamos y usábamos esto, mis abuelos lo usaban y demás, pero la ven en otro lugar, en otro contexto, y empieza a tener otro simbolismo. Entonces, cuando se recrea de vuelta en el ambiente natural, tiene otro tipo de mirada, y eso me parece como interesante poder continuar con esa construcción, ¿no? Qué cantidad de cosas nos haces pensar. Sí, porque fíjate que eso que estás comentando, el ver de otra manera lo que cotidianamente vemos, o que incluso a veces ni vemos, porque ver no solo con la vista, evidentemente, ¿no? Porque en nuestra realidad hay personas que no son sus ojos, su medio de contacto con la vida, o sus oídos, o su voz, son otras sensaciones, otros elementos los que les hacen tener contacto con la vida. Y tú nos hablas de esta posibilidad de reencontrarnos, o de encontrarnos por primera vez con algo que tenemos a veces tan cerca, y luego como analizarlo o abordarlo incluso desde otro ángulo por los aprendizajes que nos puedan dar. Y me parece sensacional, me parece un discurso muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, en la universidad, en las actividades que hacemos, invitamos siempre a alumnos, administrativos, maestros, y algo que nosotros disfrutamos enormemente es cómo ve cada quien desde su realidad lo mismo, o la vida, o un tema que se propone para desarrollar una fotografía, una pintura, una obra de teatro, una canción. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención a veces cuando ves un proyecto y dices, este alumno o este trabajador es de la facultad de, porque traen algo, ¿no?, que enriquece y que te sorprende y te maravilla, y no necesariamente porque sean artistas, sino que están teniendo la oportunidad desde la disciplina artística de experimentar una nueva manera de ver la vida. Y todo lo que nos has dicho, bueno, ya te quiero pedir un taller, una clínica con chicos, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Naturales, que son súper entusiastas, y que, bueno, podemos hacer como alguna actividad que posteriormente podríamos platicar. Me encantaría, como también viéndolo al arte como una forma de decir, ¿no? Eso me parece que es como, bueno, un poco lo que trabajo, porque es como súper personal, también pero encuentro como un diálogo, ¿no? A partir de lo plástico, a partir de la forma en la que es bastante literal, la forma de abordar, o el tema de ilustrar de mi parte, porque necesito que se reconozca, ¿no?, la planta, necesito que se reconozca lo que yo estoy diciendo. Y, por supuesto, con algunas interpretaciones mías que pondero algún detalle de la planta o algo que me parece que empieza a jugarse un poco lo emocional ahí. Entonces, en esa reconstrucción de algo que ya existe, bueno,
me tomo la licencia de poder recrearlo artísticamente. Es un poco eso, más que hacer la réplica, ¿no? Porque yo no soy ilustradora botánica, entonces me parece que empezar a jugar con eso que ya existe le da otro tipo de posibilidad de mirada. Claro, bueno, me encanta, es un poco pues esta escuela de Gaudí, de tomar estas figuras que la naturaleza nos da y bueno, su interpretación. Mercedes, me ha encantado, de verdad me ha encantado muchísimo escucharte, tener la oportunidad de contactar. Si algo nos está dejando esta cuarentena, a pesar de no poder salir y de muchas cuestiones que podríamos lamentar, también ha sido un medio para acercarnos a otras personas. Y me encanta, de verdad que he disfrutado muchísimo. Vamos a seguir conociendo tu trabajo, a difundirlo, porque nos enriquece, y te agradecemos como Universidad Autónoma de Querétaro que nos hayas dado la oportunidad de platicar esta tarde contigo. Muchas gracias, Ivonne, por estar representando a la universidad. Gracias por la invitación y me parece, bueno, les felicito por este ciclo de charlas. Me parece súper nutritivo poder conocer distintos ámbitos, ¿no? de procesos creativos y también como de realidades que están pasando en diferentes partes. Así que les felicito por este trabajo. Gracias, Mercedes. Pues seguimos en contacto y para seguir haciendo cosas. Genial. Un abrazo desde México. Un abrazo de acá. Cuídate mucho, un beso. Gracias. Saludos. Gracias, bye bye.